Mateo Cabrera. Empezamos a leer. La iglesia es el conjunto de personas bautizadas unidas orgánicamente en el Espíritu Santo por la misma fe, los mismos sacramentos y el mismo gobierno. Fue fundada por Jesucristo, su cabeza. Ajá, hasta ahí. ¿Qué significa que la iglesia somos todos, Jeremy? Esto. Por eso les decía al principio de la clase, chicos. No significa que yo soy católica, que tú eres cristiana. Eso no importa. ¿Qué significa que todos somos iglesias? Es que todos somos bautizados y hemos decidido, o nuestros padres han decidido, iniciarnos en nuestra vida cristiana, porque quieren ellos que nos llevemos, que tengamos una vida cristiana, una vida en la palabra de Dios y ser parte de su iglesia. Dime, Jerem. Sí, no, igual si eres de iglesia católica u otra, igual todos somos hermanos. Muy bien, todos somos hijos de Dios, todos somos hermanos para Dios, exactamente, ¿ya? Entonces, ¿qué subrayaremos aquí cuando ustedes impriman? ¿No? ¿Qué subrayaremos? Que la iglesia es un conjunto de personas unidas, ¿ok? Unidas. ¿Por qué son unidas? Por la misma fe, por los mismos sacramentos y por Dios. Que Jesús trajo su palabra a la tierra. ¿Por qué nosotros, ahí le falta tilde el por qué? ¿Por qué nosotros somos partes de la iglesia? Lea Alessandra. Alessandra. Sentirse miembro y parte de un grupo social es lo que más identifica al ser humano. Jesús nos invita a sentirnos miembros suyos a través de la iglesia que él fundó. Ajá. ¿Por qué nosotros somos parte de la iglesia? El ser humano, Mateo, siempre quiere sentirse aceptado en un grupo. El ser humano nace con la sensación de estar con otros. No existe ser humano aislado. Por más que quiera, nunca va a poder ser totalmente aislado, porque siempre van a haber otros seres humanos alrededor. Entonces, el sentirse miembro o parte de un grupo social es lo que identifica al ser humano, ¿ok? El ser humano es un ser social, chicos. Desde que nace, desde que existe, el ser humano es un ser social. Jesús nos invita a sentirnos miembros suyos, parte de él, parte de la iglesia, ¿ok? Por eso nosotros somos parte de la iglesia. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué es la iglesia? Para la Biblia, ¿qué es la iglesia? Antonella, lea. Antonella. ¿No tienes audio? ¿Qué dice? Hace un rato estabas hablando. Ay, ya, Antonella, ya. Cheri, tú, mi amor, tú, lee, hija. La iglesia de Jesucristo fue una unidad cuidadosamente organizada, la cual se comparó con un edificio que se edificó sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Ahí nomás. Efesios, mi amor. Ese es el libro de la Biblia, ¿cierto? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué es la iglesia? La iglesia de Jesucristo fue una unidad cuidadosamente organizada, la cual se comparó con un edificio, ¿no? Nosotros somos un edificio, el edificio de la iglesia de Dios, que se edificó sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, ¿cierto? ¿Qué le dijo Jesús? ¿A quién de sus apóstoles le dijo?
tú serás la piedra de mi iglesia. A ver, ¿a quién le dijo? Jesús le dijo antes de morir en la última cena, porque él ya sabía que se iba a morir en la cruz. Jesús ya sabía el plan de su Padre y lo aceptó. Y se despidió de sus apóstoles en la última cena. ¿Y a quién le dijo? Tú serás la piedra de mi iglesia. ¿A quién le dijo? ¿A quién de sus apóstoles? ¿No saben? Me ¿A voy. Pedro? A Pedro, mi amor, a Pedro. A Pedro, exactamente, ¿no? Jesús se dirigió a Pedro, Mateo, Ale, y le dijo, tú, Pedro, serás la piedra de mi iglesia, fundada aquí en la tierra. Y les dio la misión a los apóstoles. ¿Qué les dijo? Apóstoles, todos ustedes tienen la misión de llenar mi iglesia. Llamen, inviten a la población, al mundo, a escuchar la palabra de mi Padre. Y así les encomendó esa tarea. Dime, Jeremy. También todos los apóstoles fueron a predicar la palabra de Dios. Exacto, ¿se acuerdan? Los apóstoles fueron perseguidos. ¿Por quiénes? ¿Quiénes los persiguieron? Y dijeron, nunca más van a hablar de Cristo. Ese ya murió en la cruz. Muy bien, Jeremy. Caramba, Jeremy. Los romanos. Recuerden que los romanos habían conquistado toda la zona de Jerusalén, Judea. Y que los romanos son los que llevan, ¿no?, a la cruz a Jesús. Entonces los romanos, cuando muere Jesús, ellos querían desaparecer ese fatanismo, ¿no?, esa fanaticada, esa población que seguía a Jesús y creía en Dios, querían desaparecerlo. Los romanos no les convenía. Y los persiguieron y los mataron y los asesinaron y los colgaron y los crucificaron por años. Hasta que después, aproximadamente, ya después de unos añitos, ¿no?, dejaron de perseguirlos. Pero los apóstoles sufrieron mucho, chicos, ¿no? Tuvieron que esconderse, tuvieron que ocultarse, otros tuvieron que sacrificarse, porque los romanos no querían que siguieran hablando de Cristo, ¿no? Y sin embargo, así aceptaron el trabajo de seguir evangelizando. ¿Qué personas pertenecen a la iglesia? Por favor, mi querido Jeremy. Ay. Ay, ya. Ahora sí, Jeremy. ¿Y lo dice la Iglesia Católica? Ajá. Sí. La Iglesia Católica tiene una organización jerárquica, pero no se trata de un ejército de la autoridad al uso, como el que se puede dar en cualquier empresa o institución. La misión esencial de cualquier católico, desde el último bautizado hasta el propio Papa, es siempre la misma: el anuncio del Evangelio y el ejército de la caridad. El ejercicio. Me has cambiado dos palabras. El anuncio, no anunció. Y en vez de ejército, el ejercicio de la caridad. O sea, la práctica, mi amor. Ya que practiquemos la caridad. Ya. A ver, dice. Pero las letras están bien grandes. Está a 150% en la pantalla. Y está bien negrito. A ver, escuchen, chicos, ¿sí? Todos. Dice, la Iglesia Católica tiene una organización jerárquica. Chicos, ¿qué significa esto, Miss? ¿No? Significa que la Iglesia tiene jefes, autoridades, vamos a decirlo así, ¿no? Autoridades que
están arriba de la iglesia organizando actividades para que no se pierda el cristianismo, y luego vienen otras autoridades menores que están cerca de la población para que la población no pierda su fe, haciendo también diferentes actividades, para que la fe no se pierda en el mundo, Ale. ¿Cuál es la misión de la iglesia? Es que no perdamos la fe en el mundo. Y lamentablemente sí se está perdiendo, porque sabrán ustedes que la mitad del planeta se ha declarado ya no creyente. Perdón, la cuarta parte. Ay, Miss, no me acuerdo fracciones, no me hable de fracciones, Miss. Yo nunca me llevé bien con las fracciones. Por favor, hágame un dibujito. Acá está, un dibujito te hago. Mira, acá está el mundo, Mateo. Este es el mundo. Vamos a partir el mundo en 4 partes, Mateo. En 4 partes. Acá hay 2. Y acá hay otro 2. Otro. Ay. No soltó. Ya. Ahora sí. No me salió perfecto, pero bueno. ¿Cuántas partes tiene este mundo, Mateo? ¿En cuántas partes lo he dividido? 4 partes. 1, 2, 3, 4. Antes, chicos, Antonella, todo el mundo, todo el mundo se declaraba católico. Católico. Actualmente, ya no dice eso. Ya no pasa eso. ¿Sabrán? Actualmente se dice que actualmente se dice que esta cuarta parte, chicos, ya la hemos perdido. Esta cuarta parte, Antonella, dice que es agnóstica. Yo no sé nada de Dios. ¿Tú me puedes comprobar que existe Dios? ¿Tienes conocimiento de Dios? Los agnósticos son los que dicen que no hay Dios y no existe ningún Dios y no creen en Dios. Ajá, no creen en Dios. No creen hasta que haya una prueba. Ajá, caramba, estos chicos parecen que han asistido a la clase de la Miss Carlita. Ajá, eso dicen los agnósticos, ¿se acuerdan? Agnóstico. Gnostios significa conocimiento. Entonces ellos dicen, mientras que tú no me pruebes que conoces y existes a Dios, para mí Dios no existe. Tú me puedes probar, a ver, tráeme un color de Dios, una forma de Dios, a ver. No existe conocimiento de Dios. Por lo tanto, yo no creo en Dios. El agnóstico. Miren, la cuarta parte del planeta ya está creyendo en eso. Hemos perdido la cuarta parte. Todos los demás somos cristianos. Mira, Ale, todos los demás somos cristianos. Todos los demás. Cristianos. ¿Y cuál es el deber de la iglesia, chicos? El deber de la iglesia es justamente que no se pierda la fe. Ese es el deber de la iglesia. Seamos cristianos, seamos católicos, seamos evangélicos, seamos testigos de Jehová, seamos de la iglesia pentecostal, de la adventista, de la cual fuera. El principal objetivo es que debemos cumplir con la palabra que Jesús nos encomendó. ¿Qué dijo Jesús cuando se fue en la última cena? Los apóstoles, evangelicen, prediquen la palabra de mi Padre. Esa fue la tarea que nos dejó. Y tenemos que hacer eso. Sin embargo, la iglesia católica en este caso, tiene unas jerarquías, autoridades que se preocupan por esto. ¿Ok? Vamos a ver cuál es la autoridad máxima, Ale. ¿Cuál sería la autoridad máxima en este caso de la iglesia católica? Ale. Ale. ¿Cuál sería la autoridad máxima de la Iglesia Católica? Muy bien, Jeremy. Todos conocemos a esta autoridad máxima.
¿Quién es? ¿El Papa? El Papa, hija. El Papa. El Papa es la autoridad máxima de la Iglesia Católica. ¿Y dónde vive el Papa? ¿Quién sabe? Mateo, ¿dónde vive el Papa? El Papa vive en el país más pequeño del mundo. ¿Cómo se llama el país más pequeño del mundo? Mateo. Mateo está googleando. A ver, googlea, hijo, googlea. ¿Cuál es el país más pequeño del mundo? ¿Qué salió? ¿Qué salió? ¿Dónde vive el Papa? Dice el Estado Vaticano. Muy bien, hijo. El Vaticano es el país más pequeño del mundo. Al Vaticano, que es una sede en Roma, le han declarado país. Y sería el país más pequeño del mundo. Y es donde vive, ¿no? El Papa y todas las autoridades de la Iglesia Católica. Cualquier día cuando se vayan a Europa, visiten el Vaticano y me mandan una postal. Después del Papa, ¿quién está? Los cardenales, ¿ya? Son los segundos jefes. Cuando si el Papa está enfermo, ¿quién dirige las actividades? Los cardenales, ¿ya? Pero ¿quiénes son los cardenales, Ale? ¿Quiénes son los cardenales? Ale, lee, mi amor, lee. No te estoy haciendo una pregunta, lee. Ella se asusta de que le haga una pregunta, creo. Lee, hija, lee. Los cardenales son creados por el Papa. Los que tienen menos de 80 años de edad pueden votar al nuevo pontífice en caso de que se celebre el conclave. Cónclave. El Santo Padre, tanto colegialmente cuando son convocados para tratar juntos cuestiones de más importancia como personalmente mediatan los distintos oficios que desempeñan ayudando al pontífice, sobre todo en su gobierno cotidiano. De la Iglesia Universal. Para poder ser nombrado cardenal, basta con ser sacerdote, aunque el candidato deberá recibir la ordenación episcopal antes de recibir el anillo y la birreta de manos del Santo Padre. Entonces los cardenales son elegidos, ¿ok? Ojo, los cardenales son elegidos, ¿no? Acá lo dice bien claro. Los cardenales son creados por el Papa. ¿Quién elige al cardenal, Mateo? ¿Quién elige a los cardenales? El Papa. El Papa. Ay. El Papa elige a los cardenales, ¿ok? Dice, los que tienen menos de 80 años de edad pueden votar al nuevo pontífice en caso de que se celebre el cónclave. Asisten al Santo Padre tanto colegialmente cuando son convocados para tratar juntos. O sea, en el mundo existen muchos cardenales para todos los países del mundo. Pero el Papa, ¿qué dice? El Papa es como un director. Hace reuniones. ¿Con quién se reúne el Papa? Con todos sus cardenales. Y hace reuniones en el Vaticano. Y comienzan a hablar sobre el problema del catolicismo. ¿Cuál es el principal problema del catolicismo hoy en día? ¿O cuál es el problema del cristianismo? No del catolicismo, del cristianismo. ¿Cuál sería el principal problema? Jeremy. Que hay muchos ateos y muchos... Muy bien, agnósticos, ateos. Muy bien, Jeremy. Exactamente. ¿No? Entonces, la iglesia hoy en día está preocupada y el Papa se reúne con sus cardenales justamente para hablar eso. ¿Cómo podemos solucionar el problema? ¿Cómo hacemos para que la población, el mundo, no pierda su fe? ¿Ok? Entonces, los cardenales son escogidos por el Papa.
Tercer miembro, Antonella, los obispos. ¿Quiénes son los obispos? ¿Leo? Sí, hija. Sí, un momento. Los obispos ejercen una triple misión: enseñar, santificar y gobernar una porción de la iglesia con un criterio propio, como cada uno de los sucesores de los apóstoles. Ningún obispo, aunque haya sido nombrado cardenal, tiene autoridad sobre otro, sino que cada uno depende directamente del Papa. Sigue, hija, sigue. Ya sabemos, En sus miren. respectivos- A ver, un ratito, mi amor, un ratito, perdón. Sí. Estamos hablando de los obispos, ¿no? De los obispos dice que ejercen una triple misión. Una triple, tres. Enseñar, santificar y gobernar una porción de la iglesia. ¿Ya? Dice que los obispos son los sucesores de los apóstoles. O sea, los obispos se mueven, ¿no? Ningún obispo, aunque haya sido nombrado cardenal, tiene autoridad sobre otro, sino que cada uno depende directamente del Papa. ¿Ok? Entonces, ¿de dónde salen los obispos? De los cardenales. ¿Se acuerdan los cardenales que escogió el Papa? Ya. De esos cardenales, ya que deben de ser pues más de 100 en el mundo, ¿no? De esos cardenales, el Papa escoge algunos para que cumplan la función de obispos. ¿Ok? ¿Y para qué, Miss? El obispo lo lleva a un lugar y le dice, toda esta zona te pertenece. Tú tienes que evangelizar a esta comunidad. ¿Y cómo se llama eso? Le da una diócesis. El Papa le da un espacio, una zona de trabajo a cada obispo. En cambio, los cardenales siempre están con el Papa, reuniéndose para planificar actividades, ¿no? A favor del cristianismo. El obispo, ¿cuál es la diferencia? Que el obispo sale del Vaticano y le dan un lugar donde trabajar. A ese lugar, Mateo, se llama diócesis. ¿Ok? Diócesis. Por ejemplo, acá en Lima, ¿no? En mi distrito, ¿no? Yo tengo que buscar al obispo que le pertenece a esta zona del Rímac. A otro obispo le pertenecerá la zona de San Juan de Lurigancho. O sea, cada obispo tiene una zona de trabajo. ¿Ok? ¿Sí? Dice, los obispos en sus respectivas diócesis son responsables de atender a sus presbíteros. ¿Quiénes son los presbíteros? ¿A quién nos atiende? Nosotros somos los presbíteros. Cuidar de que cumplan debidamente los inferiores a ellos, ¿no? Las obligaciones propias de su estado y que dispongan de aquellos medios e instituciones que necesitan para el incremento de su vida. Por ejemplo, ¿a quiénes llaman presbíteros? A los párrocos de las iglesias. ¿Ustedes van a iglesias? Ya, no existe un párroco ahí. Ya, los obispos se encargan de vigilar a los párrocos, si están trabajando bien o no. ¿Ok? Ayudados por los presbíteros, sus colaboradores y por los diáconos, los obispos tienen la misión ¿de qué? De enseñar auténticamente la fe. ¿Qué más? De celebrar el culto y sobre todo la Eucaristía. Y de dirigir la iglesia como verdaderos pastores. Por eso es que se dice que los obispos son como los apóstoles. Van predicando, ¿ya? En toda su zona, en toda su diócesis. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Estoy hablando sola, creo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Sí, Mateo nomás me ha respondido, ¿sí? Los demás no estamos de acuerdo. Jeremy, ¿con quién discutes, hijo? No, mire, estoy diciendo a Fernanda que sí puede bajar su volumen. Ah, sí, dile eso, exactamente. O que se compre audífonos. Ya tenía unos audífonos bien bonitos para que no interrumpa a las demás personas que estudiamos juntos. Ella tenía unos audífonos de gatito que se prendía la lucecita y la cuestión. ¿Dónde está? Ya, que se ponga, dile eso, ya. Ya, muy bien, seguimos. La última parte, chicos. Entonces, Ale, recopilamos. Tenemos a la cabeza de la iglesia al Papa. Después del Papa, ¿quién viene, Ale? El sacerdote. No.
¿Cómo se llama la autoridad de la iglesia después del Papa? Que hace reuniones con el Papa. Santo Padre. El Santo Padre es el Papa, hija. A ver, Mateo, ayuda a tu compañera. ¿Cómo se llaman las autoridades que acompañan al Papa, que el Papa los elige y que siempre están en reuniones? Antonella, ya puedes hablar, a ver, dime, hija. Los cardenales. Muy bien, mi amor. Yo veo a Jeremy y a Antonella bien atentos a la clase de hoy. A Cheri también. Ya, pero Jeremy ya que se pelea con Fernanda, ya le dijo que bajara el volumen. Mateo veo que me mira, pero no sé, no me responde la pregunta que yo ya expliqué. Y ya le he hecho la pregunta hace media hora, hasta ahora está pensando. Entonces, tenemos al Papa. Después el Papa elige a sus cardenales y con ellos se reúne en el Vaticano. Después el Papa de esos cardenales elige a quién, Ale. De esos cardenales el Papa elige algunos a los cuales llama y les da su diócesis. ¿Cómo se le llama? Eri. Los obispos. Muy bien, hija, sin miedo, porque tú estás atenta. Los que están atentos saben qué cosa van a responder. ¿Me equivoco? Bueno. Pero si yo me quedo callada es porque estoy yo en otro planeta, ¿cierto? Estoy en otra clase de alumno. Ya. Los obispos, ¿cierto? Los obispos son los que salen del Vaticano y el Papa les da una zona, una diócesis, para que hagan su trabajo evangelizador. ¿Ok? Y ellos se ayudan de los presbíteros, ¿no? ¿Quiénes son los presbíteros? Los párrocos, los acólitos, ¿no? Que están en las iglesias pequeñas, en las capillas, ¿no? Y que dan, ¿no?, las misas. Ellos son los presbíteros, ¿ok? A ver, seguimos. La última parte, ¿no? Sí. Dice, para poder ser nombrados obispo, se requiere que el interesado sea insigne por la firmeza de su fe. Claro, tenga buenas costumbres, buena fama. Claro, ¿a cualquiera lo van a elegir como obispo? Obviamente que no, ¿cierto? Y cuente con al menos 35 años de edad. Dime, Jeremy. Lo más importante para también ser obispo es creer en Dios. Claro, tener la fe intacta, tener la fe más grande, ¿cierto? Y tener 35 años de edad. Ojo, no cualquiera puede ser obispo, ¿ya? Debe tener por lo menos 35 años de edad. Y tener 5 años como presbítero, es decir, de haber sido párroco en alguna iglesia pequeña, en alguna capilla, ¿ok? 5 años por lo menos. Finalmente vienen los párrocos y nosotros, aquí estamos nosotros, mira, Ale, aquí estamos nosotros. Nosotros somos los laicos. ¿Ya? ¿Quiénes son los párrocos? Ustedes los conocen. Los que van a misa los domingos los conocen. ¿Quiénes son los párrocos? Los padrecitos que están en la iglesia, en las capillas dando misa, ellos son los párrocos. ¿Ya? O sea, primero tenemos al Papa, a los cardenales, a los obispos, de ahí siguen los párrocos. Los párrocos es el pastor propio de la parroquia que se le confía y ejerce al cuidado pastoral de la comunidad, que le está encomendada bajo la autoridad del obispo diocesano, ¿no? Claro, el obispo es el que vigila al párroco. Y finalmente, hijos, los laicos, que somos nosotros, ¿no? Que somos los testigos de seguir la palabra de Dios. Somos los invitados a formar parte de la iglesia. Acá termina la separata, por favor, la imprimen y la subrayan. El próximo viernes nos vamos al ensayo. Todos. ¿Ok? Nos vemos, hijitos. Cuídense. Bye, bye.